Buenos días. El día de hoy vamos a compartir un tema que es el de las vacunas antibacterianas y antivirales. Entonces, cuando estamos hablando de vacunas antibacterianas y antivirales, para la Asociación Española de Pediatría, las vacunas son productos biológicos que van a contener uno o varios antígenos cuyo objetivo es estimular el sistema inmunitario. ¿Cuál es el objetivo de la vacuna? Protección de grupos de población con síntomas de tosferina, difteria, tétanos y rabia, control de la propagación del sarampión, parotiditis, rubiola e infección por el virus varicela zoster, Haemophilus influenzae B y Streptococcus pneumoniae. Aparte, la de eliminación de la poliomielitis por virus D, el tipo salvaje en el hemisferio occidental y así también como la varicela o viruela en todo el mundo. ¿Cuáles serían las medidas de prevención junto a la protección de las vacunas? Limitar la exposición de los individuos sanos a sujetos infectados mediante la cuarentena. Eliminar el origen de la infección, puede ser purificando el agua o puede ser erradicando los mosquitos, ¿listo? Es decir, erradicando el agente infeccioso o el agente intermediario. Un ejemplo tenemos cómo se erradicó la viruela en 1977 mediante un programa asociado a lo que es la prevención, es decir, vacuna más la cuarentena. Tipos de vacunación, estas son la pasiva y la activa. La pasiva, donde se aplica la inyección con anticuerpos purificados o suero con anticuerpos para dar una protección rápida y temporal. En el recién nacido, por ejemplo, recibe inmunidad pasiva natural a partir de las inmunoglobulinas de la madre y también en la lactancia materna a partir de la leche materna. La vacunación activa es cuando estimulamos la aparición de la respuesta inmunitaria mediante la exposición a un agente infeccioso, ¿ya? La vacunación natural, o mediante la exposición forzada cuando administramos microorganismos o antígenos con las vacunas. En una exposición posterior, la respuesta inmunitaria será más rápida y eficaz para proteger a la persona contra la enfermedad. Aquí tenemos un cuadro donde existe la vacunación pasiva y activa, donde en la pasiva existen inmunoglobulinas séricas, inmunoglobulinas específicas y anticuerpos monoclonales. En la inmunoglobulina séricas están de tipo humano o de tipo equino. En la, en la, en la activa están la parte inactivada, la parte viva y la parte de DNA. En la inactivada pueden ser partículas bacterianas o virus muerto o sus subunidades o péptidos o polisacáridos de la bacteria o del virus, ¿ya? O un toxoide. En los vivos pueden ser mutantes atenuados, pueden ser virus híbridos o cepas virulentas. También existe a partir del DNA. ¿Cuáles serán los objetivos de la vacunación pasiva? Prevención de aparición de enfermedades tras una exposición conocida, por ejemplo, el pinchazo con una aguja infectada por hepatitis B, mejora los síntomas de una enfermedad progresiva, protección de pacientes inmunocomprometidos. También la inhibición de la acción de toxinas bacterianas y prevención de sus enfermedades, así como su tratamiento. Actualmente se dispone de inmunoglobulinas, las que decíamos la humana o la equina, ¿ya? Para prevenir diversas enfermedades bacterianas o víricas. También existe la globulina sérica humana, preparada a partir de mezclas de plasma y anticuerpos de adulto.
También existen preparaciones especiales de globulinas con un título elevado de anticuerpos contra el virus de la hepatitis B, virus de la varicela, virus del zóster, virus de la rabia y del tétanos. Aquí tenemos inmunoglobulinas disponibles para la profilaxis post-exposición. En la hepatitis A, el de origen humano, inmunoglobulinas de origen humano, de la hepatitis B, inmunoglobulinas de origen humano, para el sarampión, inmunoglobulinas de origen humano, la rabia, inmunoglobulinas de origen humano, varicela zoster, de inmunoglobulinas de origen humano, en el citomegalovirus, inmunoglobulinas de origen humano, el tétanos, tienen inmunoglobulinas de origen humano o también equino, es decir, del caballo, del botulismo, tiene inmunoglobulinas de origen equino, del caballo, de la difteria, inmunoglobulinas de origen equino, del caballo. ¿Qué es la vacunación activa? La vacunación activa, como dijimos, es cuando nosotros administramos o pasamos la enfermedad. Administramos mediante la vacuna. El término de vacuna procede del virus de la vaccinia, un miembro menos virulento de la familia de los poxivirus, que se ha utilizado para vacunar a personas contra la viruela. Clasificación de las vacunas. Son dos en función a la aparición de la infección en la persona receptora. Vacunas atenuadas, como la de virus de la vaccinia, y vacunas muertas o inactivadas de subunidades o la ausencia de esta infección. Las vacunas del ácido desoxirribonucleico van a representar un nuevo método de vacunación donde se va a administrar el DNA plasmídico en el músculo, en la piel. Estas son captadas por las células dendríticas, ¿ya? O las células musculares o los macrófagos, que van a expresar el gen como inmunógeno de la infección natural. Si hablamos de la vacunación activa, o vacunas inactivadas, ¿ya? O vacunas muertas, inactivadas, van a emplearse una gran cantidad de antígenos para conseguir una respuesta humoral protectora. Esta no se asocia con riesgo de aparición de la infección por el patógeno. Se pueden obtener estas vacunas inactivadas mediante la inactivación química con formol o térmica de las bacterias, toxinas bacterianas o virus, o bien mediante purificación de las síntesis de sus componentes o subunidades del agente infeccioso. Normalmente se administra junto con un adyuvante de potencia que pueda potenciar su inmunogenicidad. Este adyuvante también influye en el tipo de respuesta inmunitaria producida por la vacuna. Las vacunas inactivadas, tenemos la vacuna contra la hemófilis influenzae tipo B, la vacuna contra la Neisseria meningitidis, Salmonella typhi, Streptococcus pneumoniae, que se van a preparar estos a partir del polisacárido capsulares. Las vacunas atenuadas, como el virus de la vaccinia, se preparan con microorganismos dotados de una escasa capacidad para provocar enfermedad. Las vacunas atenuadas son especialmente útiles para conferir protección frente a infecciones causadas por virus con envoltura. Estos van a estimular la respuesta inmunitaria de los linfocitos T. Estas vacunas atenuadas van a simular la infección natural en la medida en que la respuesta inmunitaria progresa a través de la aparición de una respuesta. Las vacunas atenuadas presentan tres problemas. Bien, puede ser que el virus vacunal puede resultar un peligro en personas inmunocomprometidas o mujeres gestantes,
que carecen de recursos inmunológicos suficientes para resolver inclusive una infección vírica débil. La vacuna puede convertirse en una forma vírica virulenta y es preciso mantener la viabilidad de la vacuna. Entre las vacunas atenuadas bacterianas figuran la de la fiebre tifoidea, que es una cepa atenuada de la variedad Tifi, la vacuna de Calmette-Guerin de la BCG, una cepa atenuada del Mycobacterium bovis y una vacuna atenuada de la turalemia. Aquí tenemos una clasificación de vacunas: vacunas con gérmenes vivos atenuados y vacunas con gérmenes vivos o inactivados. Los vivos o atenuados, constituidas por bacterias o virus que han sido modificados para perder su poder patógeno, pero no así la capacidad de reproducirse en el organismo y estimular la inmunidad tanto humoral como celular. Generalmente se administra solo una dosis y un refuerzo después. Las vacunas de subunidades. Las bacterianas tienen componentes de bacterias como polisacáridos, capsulares, purificados o conjugados con una proteína transportadora que va a aumentar su inmunogenicidad. Si hablamos de virus, contienen fragmentos específicos del virus. Cuando hablamos de vacunas de gérmenes muertos o inactivados, estas están constituidas por bacterias o virus completos que se inactivan por métodos físicos, dijimos la temperatura, y químicos como el formol. La respuesta inmunitaria es menos potente, por eso se requiere de varias dosis para conseguir la inmunidad adecuada. Las vacunas de toxoide, compuestas por toxinas producidas por los microorganismos que se detoxifican, eliminando su poder patógeno, pero conservando su capacidad inmunogénica. En cuanto a las víricas, ya, virus atenuados, están el de la polio, el de la fiebre amarilla, el rotavirus, varicela, sarampión, rubeola, parotiditis. El sarampión, rubeola y parotiditis son la triple vírica. Cuando estamos hablando de virus muertos o inactivados, que son los virus enteros o sus subunidades. Estamos hablando del virus de la polio, que se administra en forma de inyectable, encefalitis japonesa, hepatitis A, rabia. En la subunidad estamos hablando de la gripe, hepatitis B, virus del papiloma humano. Si hablamos del espectro bacteriano, estamos hablando de la BCG, que va a causar la tuberculosis, la fiebre tifoidea también. Estos virus atenuados son bacterias enteras. En cambio, cuando son muertos o inactivados, estamos hablando si son acelulares de la tosferina acelular, conjugados de polisacáridos proteína, cuando estamos hablando de la Haemophilus influenzae tipo B, meningococo de tipo C y neumococo. Cuando estamos hablando de celulares enteras, estamos hablando del cólera, del polisacáridos capsulares, estamos hablando de la fiebre tifoidea, parenteral, neumococo, proteínas de superficie, cuando estamos hablando de el meningococo B, y el toxoide, cuando estamos hablando de la difteria y el tétanos. Aquí tenemos las ventajas y desventajas de las vacunas cuando están vivos o inactivados. La vía de administración natural en el caso de los atenuados y la inactiva inyección también. La necesidad de adyuvantes, en las atenuadas no necesita adyuvante, en inactivadas sí necesita adyuvante. Duración de la inmunidad, en las atenuadas es largo plazo y en las inactivadas es corto plazo. Respuesta de anticuerpos. En las atenuadas
va a haber respuesta de inmunoglobulina G y inmunoglobulina A. En las inactivadas, la inmunoglobulina G. La respuesta de inmunidad celular es buena en las atenuadas y es mala en las inactivadas. La termoestabilidad en las zonas tropicales, sí, en las atenuadas y no en las inactivadas. La interferencia es ocasional en las atenuadas y ninguna en las inactivadas. Efectos secundarios, síntomas leves, ya en las atenuadas, inactivadas puede existir dolor en el brazo. En la reversión de la virulencia, raramente se revierten en las atenuadas y no se revierten en las inactivas. Aquí tenemos una tabla donde estamos hablando de vacunas antibacterianas, donde estamos hablando de la bacteria, del componente de la vacuna y de las personas que tienen que colocarse la vacuna. Por ejemplo, en la difteria causada por el Corynebacterium diphtheriae es el toxoide que se coloca y va en niños y adultos. El Clostridium tetani, que causa el tétanos, es el toxoide que va como componente de la vacuna y en niños y en adultos. La Bordetella pertussis, que va a causar la tosferina, el componente de la vacuna son células muertas o acelulares y se coloca en niños. Haemophilus influenzae de tipo B va a tener un polisacárido capsular conjugado o polisacárido capsular proteína o polisacárido capsular y se coloca en niños, también en personas con riesgo. La Neisseria meningitis A y C, que va a causar la enfermedad meningocócica, tiene un polisacárido capsular, se coloca en personas de alto riesgo, por ejemplo, los que tienen asplenia, viajeros a zonas endémicas, por ejemplo, militares, policías y en niños. Este toco con neumonía, ya que causa la meningitis, cuyo vacuna tiene polisacárido capsular no conjugado, polisacárido capsular proteína, y se coloca en personas de alto riesgo, ejemplo, asplenia, niños y ancianos. El Vibrio cholerae, que va a causar cólera, que tiene en la vacuna células muertas y se coloca en viajeros con riesgo de exposición. La Salmonella tífica, que va a causar la salmonelosis o fiebre tifoidea, donde tiene células muertas o polisacáridos la vacuna y se coloca en viajeros con riesgo de exposición, contactos domésticos, trabajadores en contacto con aguas residuales. El Bacillus anthracis, que va a causar el carbunco, la vacuna tiene células muertas y se coloca en manipuladores de pieles importadas o militares. La Yersinia pestis, que causa la peste, tiene la vacuna células muertas y se coloca en veterinarios, personas en contacto con animales. La Facinella turalensis, que va a causar la turalemia, tiene células vivas y atenuadas de la vacuna y se coloca en personas en contacto con animales residentes en zonas endémicas. La Coxiella burnetii, que va a causar la fiebre Q, que la vacuna tiene componentes inactivados, se coloca en personas con contacto con ovejas, personas de laboratorio que manipulan la Coxiella burnetii. Mycobacterium tuberculosis, que va a causar la tuberculosis, tiene bacilos de Calmette-Guerin atenuados y no es recomendada en Estados Unidos, pero sí en nuestro país. La Borrelia burgdorferi, que va a causar la enfermedad de Lyme, tiene subunidades y se coloca en personas residentes en zonas endémicas. La vacuna de la BCG, que se coloca como en dosis de 0,1 ml vía intradérmica en el brazo derecho, tiene que ser en el derecho, en la cara externa, a la altura de la inserción del extremo inferior del deltoides, ¿ya? Se aplica una sola dosis al nacimiento, antes de la salida de la maternidad o en la primera semana de vida. En casos de que no haya sido vacunado, se puede colocar hasta los 6 años. Todo paciente que recibió la vacuna de Calmette-Guerin al nacimiento tiene una cicatriz o una documentación que certifique que
se ha vacunado. Listo, aquí tenemos las vacunas contra los virus, aquí tenemos de la poliomielitis, donde el componente de vacuna son eh, el virus inactivado o atenuado y se coloca en niños. El sarampión es atenuado, se coloca en niños. De la parotiditis es atenuado, se coloca en niños. Rubéola es atenuada, se coloca en niños. Varicela zoster es atenuado, se coloca en niños. El de la gripe, que es inactivado o atenuado, puede colocar en adultos y niños. En adultos, especialmente en la tercera edad, aquellas personas que están con enfermedades crónicas. ¿Listo? Hepatitis B, todo tiene subunidades la vacuna, se coloca en recién nacidos, personal sanitario, grupos de alto riesgo, en pacientes ancianos o en pacientes que utilizan droga. De la hepatitis A, tiene virus inactivados o virus atenuados en la China. Niños, tiene que colocarse en niños, personal sanitario, viajeros a zonas endémicas, indios americanos, nativos y habitantes de Alaska. Adenovirus, tiene virus atenuado, se coloca a militares. Fiebre amarilla, tiene virus atenuado, viajeros a zonas endémicas y a militares. La rabia inactivada, cualquier persona expuesta a un virus eh, con mordedura de perro, por ejemplo, o animales que tengan la sospecha de tener rabia. Rotavirus, híbridos, ¿ya? De Rhesus en desarrollo, viruela, virus atenuado de la vacuna, protección frente a ataques bioterroristas, encefalitis japonesa inactivada, viajeros a zona de riesgo, encefalitis vírica equina, oriental y occidental y rusa, tienen virus inactivados en los militares. La vacuna ideal y los factores que influyen en su efectividad, la vacuna ideal debería de ofrecer una inmunidad segura y de por vida, y no debería asociarse a la aparición de efectos secundarios graves. Los efectos que influyen para el éxito de un programa de vacunación son composición de la vacuna, cronología, el lugar donde se coloca la vacuna y las condiciones de administración. Programas de vacunación. En lactantes, las vacunas deberían de colocarse la vacuna de la difteria, toxoide tetánico, de la tosferina acelular, de la vacunación inactiva del virus de la hepatitis B y la poliomielitis. La vacuna inactivada de la hepatitis A puede administrarse en etapas más tardías de la vida, en el primer año de vida, la vacuna de la hepatitis B y también en etapas posteriores, a los 2 años de vida, la vacuna triple vírica y de la varicela zoster cuando ha madurado la respuesta inmunitaria del niño y han desaparecido los anticuerpos maternos. También se puede colocar en etapas posteriores de la vida con dosis de refuerzo, con virus, la vacuna del virus atenuado del sarampión también a los 2 años. En los adultos, la vacuna contra el Streptococcus pneumoniae, virus de la gripe, virus de la rabia, virus de la hepatitis B y otras enfermedades en función a la ocupación o al lugar donde estén viajando. Este es el esquema de vacunación que se tiene aquí en Bolivia, recién nacidos, BCG, pentavalente a los 2 meses, a los 4 y a los 6 meses, con un refuerzo a los 18 y 23 meses y un refuerzo a los 4 años. La antineumónica que tiene que, sí, la antineumocócica que se coloca a los 2, 4 y 6 meses, la antipolio, que se coloca a los 2, 4 y 6 meses, con una cuarta dosis a los 18 a 23 meses, con la quinta dosis de refuerzo a los 4 años. La antirotavirus, que se coloca a los 2 y a los 4 meses, las antiinfluenza, que se lo coloca a niños de 6 a 11 meses, primera dosis al contacto y la segunda dosis al mes de la primera dosis. La antisarampionosa, la primera dosis, los 12 meses, la segunda dosis a los 18 y 23 meses. La antimalárica, en la única dosis a los 12 y a los 12 o 23 meses.
la vacuna contra el virus del papiloma humano a niñas de 10 años en la primera dosis y la segunda dosis a los 6 meses después de la primera dosis. En los adultos, la antitetánica, ya, que va de mujeres y hombres de 7 a 49 años de edad. Es decir, el esquema. La primera dosis en el contacto, la segunda dosis al mes de la primera dosis y la tercera dosis a los 6 meses de la segunda dosis, la cuarta dosis al año de la cuarta dosis, al año de la segunda dosis y de la tercera dosis, perdón, y la quinta al año de la cuarta dosis. Aquí en la antiinfluenza tiene que colocarse en embarazadas, personal de salud, hombres y mujeres mayores de 60 años y personas vulnerables. Listo. Aquí, problemas relacionados con la utilización de las vacunas. En ocasiones las vacunas de virus atenuados pueden convertirse en formas virulentas, como habíamos dicho anteriormente. La interferencia con los microorganismos puede prevenir la infección producida por las vacunas o virus atenuados. Por ejemplo, el de la rubiola puede impedir la replicación del virus de la poliomielitis. La administración de una vacuna de virus atenuados a un individuo inmunocomprometido puede colocar en riesgo su vida, pues. No tiene que estar resfriado para colocar las vacunas o tener una enfermedad que puede inmunodeprimirle. Pueden aparecer efectos vacunales secundarios, reacción alérgica, eh, por ejemplo. Hay un alto precio del desarrollo de la vacuna. Es difícil controlar mediante vacunación las infecciones producidas por microorganismos que tienen numerosos serotipos. Listo. Esta es la bibliografía que se ha utilizado, Microbiología Médica de Murray del 2017, la quinta edición, en el capítulo 15. Gracias por la atención. Bueno, les agradezco la atención y eso es todo en cuanto a vacunas.